¿Verdad? Te saca el corazón, ¿no? Y no quiero ser y quisiera ser el desconocido que me habita. México es la dictadura perfecta. El poeta es testigo trágico también de sí mismo. Debemos escribir con inocencia. A lo mejor sí soy escritor. Yo siempre estoy escribiendo un libro que no sé qué libro es hasta que termina. La madrugada del pasado 6 de julio, una turba derribó a golpe de pico y marro la escuela primaria Vicente Guerrero, un jardín de niños y la telesecundaria del municipio de Turicato, Michoacán. Según reportes, tiraron techos, paredes y destruyeron no pocos cimientos. Después incendiaron 2 aulas de madera y asusaron las llamas con libros, pizarrones, pupitres, computadoras, uniformes y equipos de oficina. Eran escuelas públicas y la educación que se impartía era laica. ¿Cómo es posible que ocurra esto en nuestro país? Así vamos a inaugurar los primeros años del siglo XXI. La educación es la única forma real de generar riqueza de manera lícita. Solo tenemos que ver a los alemanes que en época de crisis profunda como la de ahora siguen siendo el motor de Europa, o a los japoneses que pasaron de ser una sociedad medieval en pleno siglo XX a convertirse en uno de los países más ricos del mundo. ¿El secreto? La sociedad del conocimiento, la educación. Lo contrario de lo que pasa en lugares como Turicato, Michoacán, cuya apuesta parece ser dar un salto en el vacío para volver a la sociedad medieval. Hoy retomamos a la educación. El motor de Europa, todos lo sabemos, es Alemania. Y la prioridad de Alemania para resolver la crisis europea es la educación. Muchas de las conversaciones que tiene con su homólogo francés, con sus homólogos ingleses también, aunque no están tan metidos en la cuestión del euro, tiene que ver en materia de agenda la educación como un desarrollador, como un motor económico en toda la región. Cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, cuando países como Alemania y como Japón quedaron destrozados, un tema fundamental para reactivar la economía también fue la educación. ¿Qué pasa con la educación en México? ¿Por qué no logramos dar un salto que nos lleve a otro nivel de vida? Para hablar justamente de la educación, pero no desde la manera tradicional como se ha venido haciendo en los últimos años, están con nosotros 2 autores que acaban de sacar un libro que se llama concretamente Cómo cambiar historias, porque la educación cambia historias. Me da mucho gusto que estén con nosotros Armando Chacón, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Un placer. Armando A. Y Pablo Peña, autores de este libro, que es una provocación también, ¿no? Es una forma distinta de abordar el problema educativo en México. Bueno, principalmente queremos ilustrar de manera sencilla cómo la educación puede cambiar historias, no solo de países, principalmente cambia la vida de personas. En México, como en todo el mundo, más años de educación significan mayores ingresos, pero también significan una mejor calidad de vida. Las personas con más años de educación no solo ganan en promedio 10% más por cada año que hayan estudiado, sino que además tienen mayor capacidad para tener mejor salud, para ser mejores ciudadanos en muchos sentidos, son mejores consumidores y sobre todo pues son padres más capaces y competentes para transmitir esas mismas capacidades a sus hijos. De este modo, más educación no solo cambia historias individuales, sino que cambia también las historias de generaciones futuras. La capacidad de vivir mejor se transmite de generación en generación. Yo creo que las personas que están escuchando lo que está diciéndonos Armando aceptarán en general varias cosas o varios puntos, pero también hay un elemento que lo escucha uno en la calle, ¿no? Cuando dicen, pues yo estudié ingeniería y estoy trabajando en un taxi, o yo estudié tal cosa y estoy haciendo otra actividad que no tiene que ver con lo que yo estudié o para lo que me preparé, y estoy ganando mucho menos o lo único que puedo tener de ingreso, ¿no? Claro. Bueno, déjame comenzar retomando un poco lo que dijiste sobre Japón y Alemania. Sí, Pablo. Esos 2 países, voy a concentrarme en Alemania, por ejemplo. Alemania quedó destrozada después de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que quedó, si no intacto, en buena medida, en buena forma, fue el capital humano
de los alemanes, el conocimiento de los alemanes. Los que eran ingenieros quedaron por ahí, los que eran médicos quedaron por ahí, los que eran jueces quedaron por ahí, la estructura, lo que podríamos llamar la superestructura, el capital humano quedó ahí. Entonces fue relativamente fácil recuperarse, fue un milagro recuperarse, porque solo hubo que meterle dinero. Le metieron dinero a través de planes de desarrollo para la reconstrucción y fue muy fácil salir de donde estaban. Estaban en ruinas y se recuperaron fácilmente. Si un desastre natural le pega a un lugar donde hay gente con educación, con capital humano, donde hay médicos, donde hay ingenieros, donde hay jueces, pongo esos ejemplos, pero donde hay profesores universitarios que puedan formar a otras personas, se puede recuperar así. Y en el caso de Japón, perdón, no tenían ese expertise, como dicen, ¿no? Pues, era una sociedad medieval que se abrió. No tenía todo lo que tenía Alemania. ¿Pero qué tenía? ¿Qué tenía en común Alemania y Japón? Para agarrar la misma brecha y decir, la educación es... Yo creo que en buena medida, aunque no estaba al nivel, Japón también tenía un buen nivel y una meta clara, que era copiar los procesos y el conocimiento. El caso de Toyota, por ejemplo, es claro, ¿no? Fueron a Estados Unidos y dijeron, ¿cómo le hacen las armadoras de autos americanas para hacerlo bien? Importaron esas prácticas y hasta hace poco Toyota, más bien hace unos cuantos años, Toyota rebasó a General Motors como el principal productor de autos en el mundo. Entonces, queda a mí, y creo que la historia, a mí me queda claro, pero creo que la historia lo muestra claramente. Si tú tienes que decidir entre qué se lleve al traste un evento, tu capital humano, tu capital físico, o sea, que borre los conocimientos de una sociedad, o que se lleve las casas y los edificios, bueno, sin casas y edificios la gente tiene el conocimiento para volver a armarlo. Si se lleva el capital humano, la gente no tiene el capital humano para usarlo. ¿Para qué sirve un hospital sin médicos que sepan operar? Como hay en México. Correcto. Entonces, ese es como el punto en general. Ahora, el punto en particular, aunque el libro se trata de dar a conocer este tipo de evidencia basada en datos, la rentabilidad de la educación, también nos topamos, si tú le preguntas a una madre, a una ama de casa, a un padre de familia, ¿qué quieren para sus hijos? Por supuesto que quieren salud, por supuesto que quieren que tengan una vida feliz, pero te van a decir, materialmente hablando, quieren que tengan educación. Que vivan mejor. Que vivan mejor, pero el camino, te van a decir, a mí me gustaría que llegaran tan lejos como se pueda en términos educativos, porque ellos también saben que tiene beneficios. Ahora, volviendo al punto que decías, no te garantiza nada, no te garantiza que te va a ir bien. Siempre vamos a encontrar por ahí, escuchar anécdotas de alguien que estudió mucho y le fue mal, y viceversa, de alguien que no estudió mucho y le fue muy bien. Pero esta evidencia de la que habla Armando es consistente para cualquier país en el que se haya dan datos medido. Ustedes, ¿no? Dicen, es rentable la educación. En lo dicen África, no porque se lo inventen, están dando evidencias. Y bueno, no es evidencia nuestra, digamos, desde una esquina en un momento del tiempo. Es evidencia que se sostiene para México, no este año, sino los últimos 50 años. Y para los últimos 50 años, los países que lo han medido de manera consistente, que son alrededor de 100. Más años de escuela significan mayores ingresos. Por ejemplo, en México, alguien que estudie la preparatoria tendrá poco más de 30% de ingresos en promedio que alguien que solo terminó la secundaria. ¿Y eso se puede demostrar? O sea, sin duda, están pues las referencias específicas en el libro. Es que yo estudié prepa y estoy ganando lo que ganaba o que gana mi papá, ¿no? Correcto. Se comparan con la generación de la que vienen. Bueno, y nada más déjame hacer una precisión técnica para tu auditorio. La forma apropiada de medirlo es considerando que si yo me comparo con mi papá y mi papá tiene menos educación, también tengo que considerar que mi papá tiene más experiencia. Y eso en el mercado laboral significa que a lo mejor gana más por esa experiencia. Pero el punto es separar la parte que se debe a la experiencia y la parte que se debe a la educación. Y los números que presentamos en el libro precisamente hacen eso. Aíslan la parte y dicen, ¿qué pasa cuando ganas tú un poco, cuando tienes un poco más de educación? Y ese número, ese 10% del que habla Armando, es consistente, como dice él, en el tiempo, en el espacio. Es un número que no significa que todas las personas que estudien más ganan más, significa que la gran mayoría.